Bienvenidos chicos a la clase número 2 de química, en la que vamos a revisar reactivo límite y rendimiento de reacción. Para la clase de hoy necesitamos el texto de química de segundo de bachillerato y una calculadora. Aparte también un cuaderno de apuntes para que ustedes vayan anotando ciertas cosas de la clase. Los objetivos que vamos a trabajar el día de hoy, en primer lugar, son identificar cuál es el reactivo limitante en una reacción química, realizar cálculos estequiométricos a partir de la identificación del reactivo limitante y determinar el rendimiento de una reacción química. Para lograr los objetivos se plantean dos actividades. La primera va a ser la lectura de las páginas 39 hasta la 44 del texto de química y realizar las actividades de las páginas 39, 42 y 44 del texto, que ya estaban propuestas también en el cronograma que se envió el día lunes para que lo vayan desarrollando. Bien, jóvenes, entonces entremos en materia. ¿Cómo identificar el reactivo límite en una reacción? Pues bueno, para responder esta pregunta vamos a trabajar un poco con el texto. Ahí en la página 39 del texto nos da alguna información. En primera instancia nos da una introducción para entender lo que es el reactivo límite y luego nos da prácticamente la definición de lo que es reactivo límite y reactivo en exceso. El reactivo limitante es el que se consume por completo y limita la reacción porque al terminar la reacción concluye. Es el reactivo que produce menor cantidad de producto. Esta última parte no la vamos a tomar en cuenta porque no es muy adecuado lo que dice aquí. Sin embargo, las dos primeras partes, eso sí, lo vamos a tomar como una referencia para identificar un reactivo limitante. Es el que se consume por completo y limita la reacción porque al terminar la reacción concluye. Aparte de eso, también nos da la definición de reactivo en exceso y dice que es el que ingresa en mayor proporción. Por lo tanto, queda como sobrante al finalizar la reacción. De igual manera, no es muy adecuado el hablar de que ingresa en mayor proporción. Ya me van a entender luego tal vez por qué. Entonces nos vamos a quedar que es el que queda como sobrante al finalizar la reacción. Entonces, para poder identificar bien qué es un reactivo límite y qué es el reactivo en exceso, vamos a trabajar con algunas situaciones que nos van a servir como ejemplo. En la primera situación tenemos que voy a preparar 4 hot dogs, 4 perros calientes. Para esto yo necesito dos ingredientes principales, salchicha y pan. Yo veo aquí que tengo 4 panes y 5 salchichas y que cada hot dog contiene un pan y una salchicha. Entonces es lógico aquí ver que me va a sobrar uno de los dos ingredientes. ¿Cuál es el que va a sobrar? Pues la salchicha. ¿Y cuál es el que me voy a utilizar o voy a gastar por completo? No me va a sobrar nada, el pan. Conclusión aquí entonces para este primer ejemplo es que el pan es el ingrediente limitante o el ingrediente límite, mientras que la salchicha viene a ser el ingrediente en exceso. Cuando yo acabe con el pan, va a terminar la producción de perros calientes, es decir, ya no voy a poder seguir elaborando más producto, que en este caso es el hot dog o perro caliente. El siguiente ejemplo plantea la preparación de un postre de helado. Entonces, para yo preparar este postre necesito 3 ingredientes: helado, cereza y aderezo. Lo que ves ahí que dice 50 mililitros sirup o syrup. Bueno, tú sabes más inglés que yo, entonces tú lo pronunciarás mejor. Pero la cuestión es que se entienda, ¿no? Entonces, 3 ingredientes. Abajo me dice que yo dispongo de 8 copas de helado, de 8 porciones de helado, 6 cerezas y 100 mililitros de aderezo. Y vemos claramente que con eso puedo producir solamente 2 copas de helado. Entonces, aquí piensa, ¿cuál va a ser el ingrediente límite? Es decir, el que voy a ocupar totalmente y el que va a limitar la producción. Piensa cuál. Si tu respuesta es que el aderezo es el ingrediente límite, estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque para preparar una sola copa del postre, yo necesito 50 mililitros y como tengo 100 mililitros de aderezo, voy a producir solamente 2 copas. Ahora, las cerezas tengo 6.
Por cada cereza yo puedo preparar una copa. Como solamente tengo 100 mililitros de aderezo, máximo puedo preparar 2 copas. Por ende voy a utilizar solo 2 cerezas. Las 4 restantes sobran. Y por último, tengo 8 porciones de helado. Para cada copa yo necesito solo 2. Por ende, yo voy a utilizar 4 porciones de helado. ¿Cuánto me van a sobrar? ¿Cuánto me va a sobrar? Perdón, me va a sobrar 4 porciones de helado. Entonces, el único ingrediente que voy a ocupar en su totalidad es el aderezo. Lo demás, como ahorita acabamos de hacer el análisis, va a sobrar. Recuerda, métete bien en la cabeza estas dos condiciones. El reactivo limitante se identifica porque se agota en su totalidad, como en los dos ejemplos, en el primer caso el pan y en el segundo caso el aderezo, y aparte de eso es el que va a limitar la producción. Es decir, yo tengo 4 panes, por ende solo puedo producir 4 perros calientes. Yo tengo 100 mililitros de aderezo y por cada 50 mililitros yo puedo producir una sola copa de helado. Si tengo 100 mililitros, yo lo máximo que puedo producir es 2 copas de helado, nada más. Yo le puedo meter lo que quiera de salchichas, yo le puedo meter lo que quiera de helado, yo le puedo meter lo que quiera de cereza, pero si el reactivo limitante no aumenta, entonces no voy a poder producir más de lo que me limita el reactivo limitante. Trabajemos ahora con ejemplos en los que vamos a utilizar ya, por decirlo así, sustancias químicas, ¿no? El primer ejemplo plantea lo siguiente y está en el libro. Tengo un reactivo A y un reactivo B que se combinan entre sí para formar un producto o una sustancia llamada AB. Entonces aquí está bien claro. El reactivo A está constituido por partículas de color verde y el reactivo B por partículas de color amarillo. Bueno, eso por lo menos de esos colores veo yo, ¿no? Ahora, cada partícula verde se combina con una partícula roja para formar un producto AB, constituido por ambas sustancias. ¿Sí? Entonces, yo tengo 10 partículas de color verde y solamente 6 partículas de color amarillo. Está clarito. ¿Cuál va a ser el reactivo limitante? O sea, ¿cuál se va a acabar totalmente? Va a acabarse el reactivo B, el de color amarillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente tengo 6, mientras que del reactivo A tengo 10. Cada partícula amarilla se combina con una partícula verde y por ende me van a sobrar las partículas verdes, me van a sobrar 4 como tú ves en la imagen. ¿Sí? Entonces, conclusión, en este ejemplo el reactivo límite, reactivo que se va a acabar totalmente y el que va a limitar la formación de producto, va a ser el reactivo B. Mientras que el reactivo A, como va a sobrar, entonces se considera como reactivo en exceso. Vamos a empezar con una interacción, jóvenes, a partir de este momento. Entonces, ahí tú ves en la parte de abajo del ejemplo que acabo de explicar, un video. Por favor, vas a ver y a escuchar con detenimiento este video. Y luego de eso vas a responder la pregunta que hace ahí. Yo te voy a dar un tiempo y tú me vas a responder por medio del WhatsApp. Entonces, sus respuestas yo necesito, por favor, que me ayuden y vayan respondiendo, vayan interactuando para hacer la clase un poco más participativa. La pregunta que hace el señor en base a la experiencia que va a hacer. Pon atención, por favor. En la sesión del día de hoy vamos a hacer algunos experimentos. La intención es identificar quién es el reactivo limitante. Tenemos 4 probetas, cada una con 4 mililitros de vinagre. A la primera le vamos a adicionar 2 gramos de bicarbonato de sodio, a la número 2 3 gramos, a la número 3 4 gramos y a la número 4 5 gramos. Y vamos a observar. Bien, vamos con la número 1. Al adicionar el bicarbonato, observamos efervescencia. Vamos con el número 2.
Número 3. Número 4. Bien, ahora vamos a adicionar a cada una de las probetas un poco más de bicarbonato para observar si hay o no vinagre. Algo de efervescencia. Todavía efervescencia observamos. Ya no hubo efervescencia. Ya no hay efervescencia. Bien, ahora la pregunta es, ¿quién es el reactivo limitante? Listo, muchachos, ahí está la pregunta. Entonces yo te voy a dar un tiempo. Piensa la respuesta. Me vas mandando tus respuestas por el WhatsApp y luego verificamos si tu respuesta es correcta o incorrecta. Empieza el tiempo. A ver, chicos, se acabó el tiempo. Vamos con la respuesta. Si tú respondiste que el reactivo limitante fue el bicarbonato, error. No, no es, ese es el reactivo en exceso. Reactivo limitante para el ejemplo que acabamos de ver es el vinagre. Te explico. En las dos primeras probetas, tú pusiste la misma cantidad de vinagre, pero diferentes cantidades de bicarbonato. Ahora, en las dos primeras probetas hubo una efervescencia. Eso es una evidencia física de que hay una reacción química. ¿Por qué hubo la efervescencia cuando yo le fui añadiendo más bicarbonato? Porque al inicio la cantidad de vinagre que estaba en las dos probetas todavía era suficiente como para poder hacer reaccionar un poco más de bicarbonato. Es decir, que después de haber puesto 1 y 2 gramos de bicarbonato, eso reaccionó con una cierta cantidad de vinagre, pero todavía existía una cantidad disponible de vinagre para que se pueda seguir con la reacción. Mientras que en las dos probetas últimas pusimos ya 3 y 4 gramos de bicarbonato y prácticamente eso hizo que todo el vinagre que estaba contenido ahí se agote totalmente. Y por eso, por más bicarbonato que le pongamos, ya no iba a darse la reacción, ya no hay efervescencia. ¿Sí? Entonces, otra vez llegamos al punto de que el reactivo limitante es el que se agota totalmente y es el que va a limitar la reacción, limitar formación de producto. Es decir, se acaba el reactivo limitante, se acaba la reacción, no puede seguir dándose la reacción. Ya chicos, para finalizar la explicación de cómo identifico reactivo límite y reactivo en exceso, vamos a trabajar con un ejemplo un poco más práctico. Igualmente vamos a hacer una interacción con ustedes luego de la explicación que voy a dar de esto. Mira, este ejercicio me propone la siguiente reacción. El hidrógeno molecular con el cloro molecular produce ácido clorhídrico. Ahora, ¿qué cantidad de cada sustancia interviene según la ecuación? Interviene 1 mol de hidrógeno, 1 mol de cloro y con eso se obtiene 2 moles de ácido clorhídrico. Abajo me pone una imagen en la que me representa una situación en la que tengo una cierta cantidad de hidrógeno y cloro. El hidrógeno representado con color blanco y el cloro representado con color verde. A partir de eso yo quiero averiguar cuánto voy a obtener de producto y si es que sobran moléculas, cuántas moléculas
me van a sobrar, no van a reaccionar. Bien, entonces trabajemos. Por cada molécula de hidrógeno se ocupa una molécula de cloro. Yo tengo 4 moléculas de cloro. Entonces, como hay 4 moléculas de cloro, lo que voy a ocupar es 4 moléculas de hidrógeno. ¿Sí? Si es que hago eso, entonces voy a obtener ¿cuántas moléculas de ácido clorhídrico? Fíjate bien. Piensa bien. Tú piensa ahorita la respuesta. Y a lo que yo vaya ya poniendo las respuestas y explicando, comparas si es que le entendiste cómo está la situación. Ya. Entonces, la pregunta era ¿cuántas moléculas de ácido clorhídrico voy a obtener? Lo que voy a obtener es 8 moléculas. ¿Por qué? Porque por cada molécula de cloro o por cada molécula de hidrógeno se generan 2 moléculas de ácido clorhídrico. Trabajo con 2 de cada una, obviamente voy a obtener 8 moléculas de ácido clorhídrico. ¿Listo? Ahora, fíjate que hay un sobrante, hay algo que no reacciona, hay unas partículas que no intervienen. Son estas 2 moléculas de hidrógeno que están aquí. Esas sobraron. ¿Listo? Y el cloro no sobró nada. Pregunta, ¿cuál es el reactivo limitante? Recordemos, es el que se agota. Entonces, es el que se consume totalmente. Entonces aquí el reactivo limitante o límite es el cloro. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es el reactivo en exceso? El hidrógeno. ¿Por qué sobró? ¿Cuántas moléculas sobraron? 2. Y obtuve en total, como ya se hizo el análisis, 8 moléculas de ácido clorhídrico. Si es que está bien, entonces aquí me va a indicar, ¿no? Como tú ves, es correcta la respuesta. Ahora, yo te propongo a partir de esto que hagas el siguiente ejercicio que te voy a poner. ¿Sí? Igualmente te voy a dar un tiempo y tú me mandas las respuestas por el WhatsApp. Si es que no entendiste este ejercicio, entonces me avisas para yo poderte explicar aparte. Pero si es que ya con esto tienes claro de qué se trata el ejercicio, entonces sigue trabajando con el que te gusta, muchachos. Vamos a trabajar en la siguiente reacción. El monóxido de carbono con el oxígeno se combinan para producir dióxido de carbono. Entonces, en la ecuación me dice que por cada 2 moléculas de monóxido de carbono se combina con una molécula de oxígeno. Y con eso obtiene 2 moléculas de dióxido de carbono. Según la imagen, propone que trabaje con 2 moléculas de monóxido de carbono y 7 de oxígeno. Y de acuerdo a eso, tú vas a ubicar que, cuántas moléculas de dióxido de carbono voy a obtener y cuántas moléculas podrían sobrar de monóxido de carbono o de oxígeno. Listo, jóvenes, empiecen a trabajar. A ver, muchachos, resolvamos este ejercicio. Entonces, fíjate, por cada 2 moléculas de monóxido de carbono yo ocupo una molécula de oxígeno. Entonces, yo voy a coger estas 2 moléculas de monóxido de carbono que tengo aquí planteado y combino con una de oxígeno. Con eso genero ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono? Genero 2. Producto, en primer lugar, está listo. Ahora, ¿sobró algo? Claro que sobró. Como vemos, hay 7 moléculas de oxígeno, solo ocupé una, entonces está sobrando 6 moléculas de oxígeno. Y el monóxido de carbono se gastó totalmente, no sobró ninguna molécula de monóxido de carbono, entonces dejamos en cero. Esta es la respuesta, jóvenes. A partir de esta cantidad de reactivos que tengo, yo puedo generar 2 moléculas de dióxido de carbono, van a sobrar 6 moléculas de oxígeno, se va a agotar totalmente el monóxido de carbono. ¿Quién es el reactivo limitante? El monóxido de carbono, porque se acabó totalmente. El reactivo en exceso es el oxígeno. Chicos, vamos por último a revisar lo que es rendimiento de reacción. Para finalizar lo vamos a hacer bastante rápido ya que nos hemos ido bastante tiempo en la primera parte. Dice que en la práctica suele ser frecuente que la cantidad de producto obtenida sea menor que la esperada. Cuando esto ocurre decimos que la reacción tiene un rendimiento inferior al 100%.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Cómo determinar el porcentaje de eficiencia que tiene una reacción, tomando en cuenta que ninguna reacción química genera la cantidad de producto deseado en el cálculo. Siempre hay una cantidad inferior a la que se espera en una reacción química. Eso se conoce como rendimiento de reacción. Este menor rendimiento puede ser por las tres causas que están indicadas ahí en el texto: la pérdida de material durante la manipulación, el desarrollo de la reacción en condiciones inadecuadas y la existencia de reacciones paralelas que dan lugar a productos no deseados. Desde ahí hay un error en el libro, es productos no deseados. En cuanto a la pérdida de material durante la manipulación, existen algunos factores que dan lugar a esta situación. Entre ellos, que muchas reacciones son reversibles, es decir, que yo obtengo un producto, pero ese producto se recombina para volver a obtener nuevamente reactivos. A veces no es posible separar totalmente el producto obtenido, es bastante complicado en ciertas ocasiones separar las sustancias que se producen. Los productos formados pueden producir reacciones secundarias, es decir, yo obtengo algo, pero eso inmediatamente reacciona de pronto con el ambiente y se produce otra cosa, y muchas moléculas no están suficientemente activadas para reaccionar entre sí, ¿no? Entonces, a veces las condiciones en las que yo trabajo para realizar una reacción no son las adecuadas para que todo el reactivo se combine, todo el reactivo reaccione. Y ahí también tiene que ver un poco la cuestión de la pureza de los reactivos. A veces los reactivos no son 100% puros, están combinados o están mezclados, mejor dicho, con otras sustancias, y eso va a provocar una disminución en el producto final. Para realizar ejercicios que tienen que ver con rendimiento de reacción, vamos a trabajar con esas dos ecuaciones. La primera es para determinar el porcentaje de eficiencia que tiene una reacción, y la otra, que prácticamente deriva de la primera, se hace un despeje nada más, es para determinar el rendimiento que yo voy a obtener. Es decir, que yo en un proceso que se repite constantemente, yo ya identifiqué el porcentaje de eficiencia. Yo posteriormente, para saber qué cantidad de producto voy a obtener, puedo utilizar esta ecuación y con eso saber ese dato, ¿no? Eso, muchachos, es en resumen, pero muy resumido, lo que es el rendimiento de reacción.